Bueno, ¿qué es un sindicato? Es importante plantear qué es un sindicato, para qué un sindicato, cómo se crea un sindicato, por qué se crea un sindicato. Es necesario responder todas estas preguntas. Como este tema de redes, como este tema de videos, el tiempo es oro, pues toca hacerlo muy resumido. Un sindicato es una asociación, o sea, es la confluencia de los intereses de un grupo de personas trabajadoras. Es un grupo de trabajadores que por mutuo propios deciden juntarse para nivelar el poder, si se quiere, para nivelar el poder que tienen las empresas frente a los trabajadores. Siempre el trabajador es el subordinado en este sistema capitalista. Entonces lo que se busca con la asociarse es ese tema pues, que dice que la unión hace la fuerza. Eso es lo que se busca en un sindicato. Unirse para tener fuerza de reclamación. ¿Y de reclamación para qué? No es que para tirarle las piedras, no es que para terminar las empresas, no es que para romper los buses. Esa fuerza es para negociar, un poder de negociación, para poder negociar su situación, sus condiciones laborales. Entonces, esas condiciones laborales, también es necesario aclarar que las condiciones laborales no son solamente las económicas. Las condiciones laborales tienen que ver con salud, tienen que ver con bienestar, tienen que ver con el respeto de la dignidad humana en el trabajo, tiene que ver con la parte contractual. Hemos escuchado de los contratos basura, pues aquí se debe tener una estabilidad, unos contratos, una remuneración. Mire que está por allá lejos de ser el primer punto. Casi que los sindicatos surgen en su gran mayoría no por un salario, surgen por los malos tratos, surgen por la indignidad en la contratación, surgen por pisotear sus derechos constitucionales, por pisotear su dignidad como personas, porque los gritan, porque los despiden, porque los humillan, porque los confinan. Por todas esas cosas surge el sindicato. Es decir, el sindicato se convierte en una necesidad humana de los trabajadores para igualar el poder de negociación frente a los empleadores, frente al capital. Eso es un sindicato realmente. Se tiene que ejercer con democracia, con los principios democráticos, votaciones, participación, debate, asambleas, colectivo. Un sindicato no es vertical, es decir, gerencial. Un sindicato es horizontal, donde el voto del presidente vale lo mismo que el suplente y donde las decisiones hay que tomarlas en colectivo. Es decir, para eso son las asambleas. ¿Por qué se asustan los empresarios, los patronos cuando ven una reunión? ¿Cierto? Se asustan porque es encontrar ideas similares para debatirlas en común frente a su empleador. Por eso es un tema de poder de negociación finalmente. Sintravidricol es un sindicato de trabajadores de la industria vidriera en Colombia, pero que estamos también buscando nexos con los otros vidrieros del mundo organizados en sindicatos. Estamos en ese papel, estamos en esa tarea. Entonces, ¿qué es sindicato? ¿Qué es Sintravidricol en Colombia? Sintravidricol en Colombia es un sindicato que ejerce ese derecho de representación, que tiene sus asambleas, que tiene sus órganos de dirección, que tiene sus espacios de discusión, que tiene sus momentos con los compañeros afiliados para recoger sus intereses, para recoger sus dolencias, si se quiere, para recoger sus necesidades y representarlos frente a la patronal, que no es nada más ni nada menos que una multinacional del vidrio que tiene aproximadamente el 30% del mercado mundial de vidrio y que en Colombia para hacer envases de vidrio no tiene competencia, es la única en Colombia. Entonces no estamos hablando de, como dicen por ahí, de perico de los palotes. Estamos hablando de una multinacional con poder económico, con poder político, con poder mediático, y nosotros somos esa parte, representación de los trabajadores, que a través de la unión procuramos tener fuerza para negociar nuestras condiciones laborales. Y repito que no son solo económicas, sino también son de dignidad humana, frente al trato, frente a la
contratación, frente a una cantidad de cosas que encierra el mundo del trabajo. Bueno, el fuero sindical es una protección que en la constitución de muchos países, en los códigos sustantivos del trabajo, en los estatutos del trabajo, en las recomendaciones de la OIT, ¿cierto? En esos tratados que hace la OIT y que los gobiernos, los países, perdón, se unen a esos, ¿cierto? Le da la protección a la persona que en el momento de llegar a ser un directivo sindical para poder ejercer esa labor de negociación con el patrón, lo protege de no ser despedido sin una justa causa. Eso es lo que a grosso modo es el fuero sindical, ¿cierto? Por eso precisamente es que en casi todos los ordenamientos, para poder despedir a un directivo sindical hay que contar con el permiso de un juez laboral, que es quien en última determina si la causa expresada por el patrón es o no es la razón para poder terminar con ese fuero. Es esa protección externa a la empresa donde se trabaja para no ser despedido. Sí, o sea, en términos prácticos, un fuero sindical es la protección legal para que no sea discriminado por o como consecuencia de la función que ejerce de representación. Es esa protección, es esa condición que tiene el trabajador. Y solamente aplica en Colombia para 10 personas por sindicato. Bien, en el tema de la rentabilidad de la empresa Peldar, solamente es necesario plantear algunas cifras fáciles de digerir. Por ejemplo, que esta empresa hace 70 años, cuando la compraron los hermanos Pedro y Luis, que eran los dueños primarios de Peldar, la compraron fiada en Caldas por 130.000 pesos, ¿cierto? Hace 70 años. Hoy día los activos, solo los activos de esa compañía están cercanos al billón de pesos. Entonces, uno en términos sociales diría, ¿de quién es ese billón de pesos? ¿Cierto? Ese billón de pesos en términos sociales sería del conjunto de trabajadores que hemos hecho posible que eso se construya, que esa riqueza se construya. Pero no, en términos legales, capitalistas, es de los dueños de una multinacional norteamericana. Eso es un entendido mediático equivocado de que los trabajadores o los sindicatos terminamos las empresas. Los sindicatos lo que hacen es nivelar la fuerza para tener una partecita de esa torta llamada riqueza generada por cada empresa. Una porcioncita. Y esa porcioncita en Colombia está entre el 7 y el 14% de lo que una empresa vende. En el caso nuestro está sobre el 13-14% de lo que vende la empresa. Entonces no cabe en ninguna cabeza de que usted con el 14% amenace la permanencia de una empresa. Y entonces, ¿qué pasa con el 86%? ¿No será que ese 86% mal manejado, mal administrado es el que puede poner en riesgo una compañía, cualquier tamaño que sea? No somos los trabajadores. El trabajador, por estadística, cuando usted coge el estado financiero de una compañía y divide el costo laboral total versus las ventas que tiene esa compañía o los ingresos, le dan el máximo exagerado, el 14-15%. Entonces no, un 15% no amenaza la permanencia, un 85% sí. Estas 5 personas lo único que pedimos es déjenos continuar con el derecho fundamental al trabajo.